El Ministerio Público ha realizado su requerimiento de acusación y en atención a ello la defensa tiene observaciones de forma con relación al tema de la imputación, al tema de los elementos de convicción, la tipicidad del delito y los medios probatorios postulados por el Ministerio Público. Siendo así, tenemos que respecto al tema de imputación concreta, la casación 2823-2025 ha establecido cuáles son los extremos o cuáles son los puntos que debe tomar el Ministerio Público para formular una acusación, ¿no? Debe haber un requisito fáctico, lingüístico, normativo. Sobre ello, tenemos que el Ministerio Público, en el extremo de circunstancias concomitantes de su acusación, así como en circunstancias posteriores, no ha realizado una imputación concreta correcta como tal, ¿no? Para que nos permita a nosotros establecer cuál ha sido la conducta que mi patrocinado o mis patrocinados han desplegado en este actuar ilícito supuestamente por el Ministerio Público. Tal es así, señorita magistrada, que en circunstancias concomitantes, la norma respecto del delito de negociación incompatible establece en el 399 el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, por actos simulados, interesa en provecho propio de tercero. La reacción del Ministerio Público respecto de mis patrocinados indica, en el periodo de noviembre-diciembre de 2018 se interesó indebidamente en la contratación de proveedores, pero no establece el Ministerio Público en este extremo de circunstancias concomitantes a qué se refiere con interesarse indebidamente, cuál ha sido la conducta desplegada para poderlo subsumir en este extremo objetivo, ¿no? En estos elementos objetivos del tipo. No basta citar la modalidad como tal, cómo es que se ha realizado, sino que describa la conducta, ¿no? ¿A qué tú te refieres, Ministerio Público, con ese interés debido? Redáctame cuáles son los hechos para este extremo como tal. Y eso debería estar en la acusación como tal. No adivinar nosotros a qué se referiría en todo caso el Ministerio Público cuando dice interés indebido, ¿no? Por allí ha conversado, no ha conversado, etc, etc. Diferentes circunstancias que el Ministerio Público considero que es requisito fundamental para poder discutir también esta acusación como tal y en el peor de los casos, ante un evento al juicio, tenerlo muy claro este extremo como tal. Así también, dentro de la redacción de los hechos, dice, así como en el pago de los siguientes proveedores. El tipo penal establece que se interesa indebidamente de forma directa o indirecta. Tampoco nos establece este extremo, ¿no? Y dice, en provecho de terceros o de provecho propio o tercero, por cualquier contrato o operación. Este pago de los siguientes proveedores no nos dice también el Ministerio Público en qué extremos podría ser subsumido, ¿no? Por un contrato, un tema de operaciones, no lo sabemos, ¿no? Entonces, consideramos que es requisito necesario que el Ministerio Público nos establezca y nos indique cuál es la imputación precisa sobre estos elementos del tipo penal que deben ser materia de institución en hechos como tal. Así, la tercera sala de apelaciones en Arequipa, en el expediente 4534-2015, cuaderno 57, en su fundamento 5.2, establece y exige, es una exigencia, que la imputación concreta de las proposiciones fácticas que realice cada uno de los elementos del tipo objetivo y subjetivo, que no están acá en estos hechos de la acusación, ¿no? Describir cuál es el acontecimiento como tal que ubica al imputado en tiempo o espacio como tal. Eso respecto del tema de circunstancias concomitantes. Lo mismo sucede en el extremo de circunstancias posteriores. El Ministerio Público menciona presuntas irregularidades y dentro de sus hechos no menciona cuáles son estas irregularidades como tal, para nosotros tener claro, en efecto, estas son estas irregularidades, entonces lo voy a tener en cuenta para yo poder discutirlo como defensa. No tenemos eso también de la imputación del Ministerio Público, al menos en los hechos como tal. Eso como primer punto respecto de la imputación concreta. Ahora, sobre los elementos de convicción también debemos precisar que estos elementos de convicción deben de algún modo ser separados o deben ser delimitados, ¿no? Hacer la distinción de cuáles son estos elementos de convicción que se encontrarían, que se distingan, mejor dicho, en contra de mi patrocinado o de mis patrocinados como tal, pero no hay esa imputación respecto de lo que el Ministerio Público realiza en su requerimiento de acusación. No establece, porque hay un compilado de 265 elementos de convicción, señorita magistrada, de los cuales la defensa no puede adivinar cuáles son, no podría adivinar cuáles son tantos elementos de convicción para mi patrocinado A y para mi patrocinado B, como tal. Entonces el Ministerio Público tiene el deber de decir, con estos elementos de convicción, yo voy a discutir lo relacionado a tu patrocinado A, y con estos otros, lo de tu patrocinado B. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo una acusación acá, y lo que se discute junto con la acusación no son medios probatorios, tales así, pero sí son elementos de convicción que me permitan a mí poder cuestionar, uno, los fácticos de la acusación, y dos, los elementos de convicción en estricto respecto de cada uno de mis patrocinados. Y eso no hay, y es muy necesario hacer la distinción para cada uno de los imputados como tal. Ahora, eso como punto número 2. Punto número 3 es la tipificación del delito. El Ministerio Público, dentro de su tipificación del delito, en efecto, ha citado el artículo 399 del Código Penal. Pero este artículo como tal establece diferentes supuestos de la comisión del delito. El interés indebido, si este interés indebido ha sido de forma directa o indirecta, no lo ha precisado el Ministerio Público cuál de estas formas es dentro de su tipificación.
También si ha realizado eso a través de un acto simulado, si es un acto simulado o no. Si este interés indebido es el provecho propio o de terceros, tampoco lo he establecido, nosotros tenemos que deducir, y de eso no se trata una acusación, al menos en esta etapa, y mucho menos en un probable juicio oral como tal. Y también, por el otro lado, no he establecido a qué se refiere este interés o los pagos que ha mencionado, si es a través de un contrato, el interés indebido, o a través de alguna operación como tal. Tampoco he hecho la distinción para nosotros poder atacar este extremo. Entonces, consideramos que también debe ser devuelta la acusación para que el Ministerio Público establezca cuáles son las modalidades en las cuales se ha llevado a cabo, se habría ejecutado este delito respecto del tipo penal de negociación incompatible en el 399, ¿no? ¿Cuál es la modalidad, el elemento objetivo que va a utilizar el Ministerio Público para discutir esta acusación y con lo que se pretende ir a juicio? Eso es un tema muy importante. Otro extremo también importante es lo relacionado a los medios probatorios, por lo cual considero que también debería ser devuelta la acusación. Dado que estos medios probatorios, el Ministerio Público, dentro de su acusación, ha establecido un compilado de medios probatorios, medios probatorios extensos como tal, pero no ha establecido, y lo correcto también debería ser que separe para cada uno de los imputados cuáles son los medios probatorios que van a ir para tal procesado, tal investigado, y cuáles no, como tal. Asimismo, hacer el relato de qué va a aportar cada medio probatorio como tal, ¿no? Esta exigencia se realiza en atención a lo previsto en el artículo 349, numeral 1, literal H del Código Penal, que establece que los medios probatorios ofrecidos en el caso de las pruebas documentales como tal, no testimoniales, debe realizarse una reseña sobre aquellos que Fiscalía ofrece. Sin embargo, como podemos ver de la acusación, no tenemos esa reseña y no sabemos sobre qué va a aportar. ¿Por qué esto es importante, señorita magistrada? Porque con este documento yo voy a permitirme delimitar qué es lo que el Ministerio Público en un eventual juicio va a querer aportar sobre esta prueba, ¿no? No se trata, a menos que indique, respecto a esta prueba, vamos a ofrecer todo lo relacionado a esta prueba, ¿no? Pero son varios documentos y muchos de ellos son extensos. Entonces el Ministerio Público tiene que decirnos qué es lo que va a permitir acreditar este documental como tal para nosotros saber y probablemente ofrecer nosotros, hacer un tema de comunidad de prueba y ofrecerlo desde otro aspecto también. Entonces tenemos que delimitar claramente el ofrecimiento de este medio de prueba para probablemente también nosotros oponernos como tal, ¿no? Entonces, por estos fundamentos, señorita magistrada, solicitamos sea devuelta la acusación al Ministerio Público para que pueda subsanar estas omisiones como tal, que son muy importantes para este control de acusación y también son importantes, en el peor de los casos, para un eventual juicio oral como tal. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora.